Por supuesto, agradecer al Colegio de Ingenieros por invitarme y, en particular, a la figura de Jesús, con quien el privilegio, tengo que decir, que ha sido mío. Aparte de invitarme a participar en estas jornadas, pues tuve la suerte de trabajar con él en un ejercicio muy interesante cuando Jesús era director general del Observatorio de Prospectiva Tecnológica e Industrial. Estuvimos trabajando para hacer un poco el tema de la prospectiva tecnológica en energía, en concreto en energías renovables. Me van a permitir ustedes una pequeña reflexión personal. Se cumplen ya más de 30 años, como ha dicho Jesús, que llevo trabajando en el sector energético. He hecho algunos escarceos también en otros mundos energéticos, no solamente en las renovables. Pero la verdad es que dirigirme a ustedes en el día de hoy para mí es una satisfacción, que aunque suena tópico, yo creo que ustedes van a entender por qué. 30 años de trabajo en el sector de las energías renovables suponen haber pasado una larga travesía del desierto, porque bueno, el reconocimiento que han tenido que tienen hoy día las energías renovables, les puedo asegurar que ha sido largo, ha sido duro y no ha sido fácil. Pero la verdad es que hoy día, yo creo que, y lo que es lo que voy a tratar de plantearles en mi presentación, yo creo que ya podemos hablar de las energías renovables no como una opción de futuro, que también lo es, queda todavía mucho camino por recorrer, pero sobre todo como una realidad actual. Y por lo tanto, las energías renovables ya forman una parte importante del mix energético en España. La satisfacción, además, es doble, porque aparte de como persona, digamos, preocupada por el dilema energético tan brillantemente planteado tanto por Chema Martínez Val como por Antonio Gomis, la otra gran satisfacción es poder comprobar que España es un país que hoy día es un país considerado a nivel mundial como un país emblemático y modelo en el desarrollo de las energías renovables. Y yo creo que eso también es una doble satisfacción, no solamente por lo que supone desde el punto de vista energético, sino que lo que supone como prestigio de país, ¿no? Uno de los principales mensajes que me gustaría transmitirles a ustedes es que el tema de las energías renovables, y voy a empezar ya, pues tiene unas características que todos ustedes las conocen y que yo no las voy a desarrollar porque me parecen obvias muchas de ellas, pero hay una que quizá no sea tan obvia, no sea tan conocida. Las energías renovables, por su propia naturaleza, de que son tecnologías relativamente sencillas, han permitido a un país como España, que tiene una potencia de desarrollo tecnológico que ustedes todos conocen, pues es un país de tipo medio, no somos una potencia tecnológica como Estados Unidos, Alemania o Japón. Y, sin embargo, en el sector de las energías renovables, y luego daré algunos datos que lo demuestran, España tiene una posición de liderazgo tecnológico a nivel mundial. Y yo creo que ese es un valor que una apuesta por las energías renovables ha permitido, insisto, pues que cuando el presidente del gobierno o el rey de España hacen alguna misión comercial, pues la parte más importante, una parte relevante de los empresarios que acompañan a las autoridades, pues son empresarios que trabajan en el sector de las energías renovables, porque, insisto, está reconocido a nivel mundial como una potencia tecnológica, ¿no? Y yo creo que ese es un mensaje que me gustaría transmitir, porque quizá no sea tan obvio y tan evidente como el resto de las que ustedes tienen ahí y que no voy a desarrollar porque son muy conocidas, ¿no? Vamos a empezar ya sin más, porque yo supongo que vamos un poco retrasados con respecto al... Y, por supuesto, Jesús, interrúmpeme también, como me ha parecido brillantísima la idea de Antonio Gómez de empezar por las conclusiones. Ya tomo nota para la próxima vez. Tengo que decir también, normalmente siempre que hablo sobre energías renovables me gusta enfocar un poco el contexto energético y siempre dedico pues una cuarta parte de mi intervención a hablar del contexto energético. Esta vez he tenido un gran acierto a no preparar nada de ello, porque después de las presentaciones tanto de Chema a nivel conceptual del recurso como de Antonio en cuanto a cómo está la situación energética, las perspectivas de futuro, pues está perfectamente, digamos, enmarcado, ¿no? Y por lo tanto vamos a entrar ya directamente en materia. Hablar de las energías renovables, claro, energías renovables es un epígrafe que abarca tecnologías muy distintas y son muy diversas. Es muy difícil encontrar una homogeneidad y ustedes se darán cuenta a lo largo de los datos que les voy a presentar de que su grado de desarrollo es muy diverso, ¿no? Empiezo por la energía eólica porque, bueno, sin duda alguna, de todas las nuevas fuentes de energías renovables ha sido la que ha tenido un desarrollo más importante en los últimos años. Yo ya no tengo que explicar cuando doy conferencias sobre energías renovables cómo es un aerogenerador, porque afortunadamente en un país como España pues todo el mundo ha tenido ocasión de verlo cuando viaja por las carreteras, porque España es actualmente, como supongo que todos ustedes saben, el segundo país del mundo en potencia instalada. Y por lo tanto, pues, y esto viene un poco, voy a ir dando datos un poco para que traten de justificar esa afirmación que he hecho al principio, que a lo mejor a alguno de ustedes le ha podido parecer pretenciosa. Y otro elemento que también me gustaría destacar y que espero convencerles a lo largo de los datos que le voy a presentar de la situación actual de las energías renovables, tiene que ver un poco con la afirmación que ha hecho Francisco Macías
sobre los objetivos del ejercicio de planificación energética, cuando ha dicho Francisco Macías que el ejercicio que están planteando prevé la posibilidad de que en el año 2030 un 40% de la energía eléctrica de este país se cubra con energías renovables. Yo estoy seguro que en muchas de las cabezas del auditorio pues se ha planteado un pequeño escepticismo. Yo no tengo ese escepticismo y además espero que a la vista de lo que yo les voy a contar, que son datos reales, no son prospectivas, se puedan ustedes dar cuenta de que ese objetivo es perfectamente factible, simplemente utilizando, como decía Antonio, un escenario de business as usual. Es decir, si seguimos desarrollando las energías renovables como las estamos desarrollando ahora, evidentemente se puede alcanzar ese objetivo sin hacer ningún ejercicio, digamos, de prospectiva ni de ciencia ficción, ¿no? Bien, ahí tienen ustedes, en primer lugar, yo no sé si se ve desde el fondo, tampoco tiene, yo les voy a decir algunos datos. La potencia instalada, acumulada actualmente en todo el mundo, está por en torno a los 74 gigavatios en cuanto a energía eólica, y en rojo tienen la potencia que se instala cada año. Pero quizá el dato más importante, y es lo que quiero que vean, es un poco la tendencia. Este es un sector que a nivel mundial está teniendo unas tasas de crecimiento, pues como pueden ustedes ver, del año 2005 al 2006, pues se pasa de 59 a 73. Estamos hablando de tasas de crecimiento en torno al 40%. Crecimiento sostenido, además, no es que haya sido un año coyuntural, sino que, como ven ustedes, esa tasa de crecimiento viene siendo sostenida en los últimos años. Y además, para, digamos, dar un dato todavía un poco más optimista, hay que tener en cuenta que la energía eólica ha tenido un desarrollo en pocos países todavía. La verdad es que el desarrollo mundial de la energía eólica ha estado sustentado básicamente en Alemania, España y un poquito Estados Unidos, pero hay grandes países que están empezando ahora en el desarrollo de la energía eólica, el caso de Francia, por ejemplo, que está empezando, el caso de muchos otros países europeos, Italia, donde, bueno, prácticamente es incipiente. Entonces uno se puede hacer la pregunta, bueno, si todos los países europeos tuvieran un desarrollo de energía eólica como Alemania o como España, ¿cuál sería el desarrollo de esta tecnología? Por lo tanto, primer dato para que se den ustedes cuenta de que el objetivo del 40% es perfectamente alcanzable con las tecnologías, con los recursos y con la situación actual, ¿no? Si nos vamos al caso europeo, pues ahí tienen ustedes los datos. Bueno, simplemente citar lo que he dicho ya antes. España es actualmente el segundo país de Europa y del mundo en cuanto a potencia instalada. Estos son datos oficiales a finales de 2006. Estos datos, evidentemente, se han quedado ya obsoletos porque afortunadamente el mercado sigue siendo muy, muy activo y, por lo tanto, pues importante fijarse cuando uno vuelve al dato europeo, hay países muy importantes que tienen prácticamente un desarrollo nulo de la energía eólica. Por lo tanto, ahí hay todavía un camino por recorrer a nivel europeo en cuanto a capacidad de potencia instalada, ¿no? Bien, esto es una gráfica que refleja el mercado en el año 2006, es decir, cuál ha sido el mercado. Como ven ustedes ahí, pues también no solamente en cuanto a potencia instalada, sino en cuanto al mercado 2006. Alemania fue el primer mercado y España fue el segundo. Pero fíjense en lo que les decía, Francia ya empieza a aparecer como un mercado importante. Francia en potencia acumulada todavía está en unos niveles muy bajos. Si un país como Francia, Italia, que no está tampoco en ningún esquema con partidas importantes, el Reino Unido, etcétera, que tienen ya algunos programas importantes, pues se pueden ustedes imaginar el potencial de crecimiento que tiene todavía la energía eólica en el mundo y en Europa, teniendo en cuenta, como digo, que básicamente ha estado sustentado entre España y Alemania, ¿no? Bien, y esto es una gráfica que refleja cuáles son los principales tecnólogos. Desde luego no es mi intención aquí hacer propaganda ni publicidad de ninguna compañía, pero como cuando les he dicho antes al principio de que España es una potencia tecnológica a nivel mundial, me parecía importante corroborarlo con datos reales, ¿no? Y si ustedes ven ahí, entre los 10 principales tecnólogos del mundo, pues hay dos empresas españolas y una de ellas es el segundo. Y yo a veces me pregunto en qué otros sectores industriales España puede presumir de tener, digamos, estos índices de importancia en cuanto a tecnología. Estamos hablando de tecnología, de fabricantes de bienes de equipo, porque si hablamos de promotores, de instalación, pues la situación es pues igual o incluso mejor. Como ven ustedes ahí, pues el primer promotor del mundo en energía eólica también es una empresa española, ¿no? Y aparecen ahí dos empresas españolas. Insisto, quédense con el dato, no quiero aquí tampoco que se establezcan elementos comparativos entre diferentes empresas, que no es este el foro, pero me parecía importante para justificar el por qué digo que España es una potencia mundial tecnológica y de desarrollo en el sector de las energías renovables.
Esto es energía eólica, pero es que en el resto de las energías renovables pasa algo también parecido, no solamente se da en cuanto a energía eólica, ¿no? ¿Cuál es la situación en España? Bueno, pues aquí tienen también los datos al final de 2006 y como ven, pues también la tasa de crecimiento pues es enorme, ¿no? Como todos ustedes saben, el Plan de Energías Renovables estableció un objetivo de 20.000 megavatios para el año 2010. Bueno, ya se está hablando de unos objetivos en la planificación. El secretario general de la Energía anunció recientemente pues unos objetivos para el año 2030 de 44.000 megavatios, de los cuales 8.000 serían de energía eólica marina. Insisto, cuando hablaba del potencial de crecimiento, todavía no se ha desarrollado la energía eólica marina y ahí también hay un potencial importante. De manera que, como ven ustedes ahí, si uno sigue esas tasas de crecimiento, pues no resulta difícil. Y si además incorpora la energía eólica marina, que todavía no ha nacido, pues se pueden ustedes imaginar que las cifras que decía Francisco Macías pues son perfectamente alcanzables simplemente en un escenario de crecimiento como el que hay actualmente.